Bienvenidos a la UNAM Responde, qué gusto saludarlos en esta cobertura especial desde la 8ª edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, que este año reúne a 350 editoriales de 14 países en este que es el Centro de Exposiciones y Congresos de nuestra universidad. Durante los siguientes minutos estaremos platicando de algunos de los temas que se llevan a cabo a lo largo de estos 6 días. Lo primero tiene que ver con la defensa de la cultura, un libro que editan en colaboración la UNAM y la Universidad de Valencia, quien también trae hasta este encuentro editorial un proyecto en torno a la memoria, el rescate y los riesgos socioambientales. Además, también recordaremos a la gran Julieta Fierro. Quédense con nosotros, comenzamos. La cultura a lo largo de la historia ha sido también un espacio de resistencia y de libertades. Pensemos, por ejemplo, en 1937, cuando un grupo de intelectuales allá en Valencia se reunieron para hacer un manifiesto en defensa precisamente de todo ese quehacer artístico y cultural. Parte de este manifiesto se encuentra en este libro del que platicamos hoy, En defensa de la cultura, diálogos entre ayer y hoy. Y para hablar de esta edición entre la UNAM y la Universidad de Valencia, damos la bienvenida a alguien a quien ustedes conocen muy bien, Sandra Lorenzano, escritora, narradora y actual directora de la sede de nuestra universidad en América Latina. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente contigo, de estar nuevamente en Filuni. Filuni es una fiesta de los libros, es una fiesta de los libros universitarios. Además. De esos libros que amamos, que nos han formado y que ahora transmitimos esa pasión a nuestros estudiantes. Así que feliz de estar aquí y feliz de presentar este libro, Rosa. ¡Qué maravilla! En defensa de la cultura es en realidad un diálogo no solamente entre generaciones, sino entre nacionalidades, que tiene que ver con un punto en común, que es la defensa de la cultura. ¿Cómo se ha transformado esa defensa a lo largo de 9 décadas y cómo se manifiesta en estos escritos, Sandra? Yo creo que lo que los escritos muestran es que la transformación tiene que ver con lo tecnológico, pero en el fondo la intención de quienes comentamos hoy esos textos de 1937 y de 1987, porque es de 3 épocas. En 1937 están los textos de los intelectuales que participaron en aquel primer congreso, que realmente fue muy potente, defendiendo la cultura ante el acoso de las fuerzas reaccionarias fascistas del franquismo. Eran quienes defendían la República. Luego, en 1987, ya muerto Franco y con el regreso a la democracia en España, se conmemoran los 50 años de aquel Congreso de Intelectuales Antifascistas. Este es el nombre con el que se conoció, genérico. Y entonces vuelven a pensar en la función de la cultura en un momento ahí, no bajo el asedio de las fuerzas más conservadoras, sino dándose cuenta que la democracia también podía ser frágil y por lo tanto había que nuevamente desde la cultura defenderla. Y hoy, en 2026, estamos increíble y lamentablemente en un momento muy complejo del mundo, muy complejo donde esas fuerzas contrarias a los derechos humanos, así lo plantearía yo, me parece que no es izquierda o derecha, sino si estás a favor de los derechos humanos, si estás a favor de la inteligencia, si estás a favor de la cultura, de la igualdad, de la inclusión, eso te coloca en un lugar que hoy, para ciertos gobiernos, empezando por nuestro vecino del norte, se considera que no puede ser, y todas las acciones van en contra de esos derechos. Y cómo la palabra, la escritura, la sensibilidad, me parece, de quienes participan en este libro están encaminados en este sentido. Cuéntanos un poquito de los autores que están ahí y un poco también de esta especie de respuesta que hay de los escritores o los autores más jóvenes que participan. Sí, es interesante porque, por ejemplo, fíjense, te lo cuento a ti, pero se lo cuento a quienes nos escuchan, que siempre me da mucha emoción estar en TV UNAM. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, Octavio Paz tenía 23 años cuando fue al Congreso. 23 años. Y en ese momento
con todo el movimiento que creó este congreso en la ciudad de Valencia, hay que decirlo, y además la Universidad de Valencia es la universidad invitada a Filún y por eso es tan importante también el libro, la pasionaria, que era Dolores Ibárruri, que era la dirigente máxima del Partido Comunista Español, había dado un discurso muy encendido que terminó diciendo no pasarán. Esa frase, ese concepto, no pasarán, es un concepto muy importante en la Guerra Civil Española, se repitió muchas veces. Octavio Paz luego escribe un libro, un poema maravilloso que se llama No pasarán. Y entonces hay un diálogo, por ejemplo, con el poema de Octavio Paz, que está a cargo, nada menos, la reflexión desde hoy, de Javier Sicilia, alguien que sabe muy bien lo que es luchar por la justicia, por la verdad, por la memoria, de estar en las calles. Y hay, digamos, esta posibilidad de diálogo, lo que hace es traer al presente aquellas luchas y pensar hoy por qué nos importan estas luchas. Y te diría, por ejemplo, los comentarios sobre los textos de Ramón Xirau, que llegó muy jovencito también a México. A mí me tocó un texto maravilloso, que es de María Zambrano. Cuéntanos, ¿cómo fue esta conversación con María Zambrano, conociendo sus inquietudes, sus preocupaciones, pero también su interés de defender, no solamente desde su trabajo, sino a través de la escritura y la acción, todo eso que se hacía en un contexto tan complicado, y cuáles son las principales líneas con las que tú respondes, digamos? Pues hay que decir primero que yo soy fan de María Zambrano. De hecho, creamos hace un par de años una cátedra extraordinaria, María Zambrano, que fue aprobada por el rector, que se entusiasmó mucho también. Entonces, es una figura muy importante para México, porque parte de su exilio lo pasó en México. Y yo quiero recuperar en este momento, que es importante, el comienzo del discurso que da María Zambrano, ya muy mayor, cuando recibe el premio Cervantes. María Zambrano es la primera mujer en recibir el premio Cervantes y tenía 82 años. Y empieza recordando a México. Y te voy a contar por qué lo recupero ahora. Porque ella empieza ese discurso después de muchos años, además de exilio, en Roma, estuvo también en Francia, estuvo una temporada en Chile previa a la Guerra Civil. Pero ella lo que más recuerda es México. Estuvo también en Cuba, por cierto. Y lo que dice es, cuando nadie nos quería recibir, solo México nos abrazó, solo México. Se me pone la piel chinita de recordar esta frase. Yo podría decir lo mismo, como exiliada y agradecida infinitamente para siempre con este país y con esta universidad. Y pienso que este libro rosa es nuevamente el abrazo que México les da a estos autores, a los de antes, a los del 37, a los del 87 y a nosotros. Qué increíble todo lo que nos estás diciendo, porque hablas de alguien que tenía 82 años, pero de alguien que tenía 23 años, pero de alguien que tiene 40 y 50, que vive en contextos muy diferentes y que se unen a través de la palabra. Parece una obviedad, Sandra, pero ¿por qué es importante la defensa de la cultura hoy y en todos los tiempos? La cultura, fíjate que un subtítulo posible para ese libro es La cultura contra la barbarie, porque la cultura abre mentes, permite reconocer a los otros, a las otras, ser hospitalarios en el mejor sentido del término. Decía Manuel Levinas, el filósofo, que ser hospitalarios es considerar al otro, acogerlo, algo tan importante en este momento de violencia contra la migración, contra los migrantes, los nuestros, los del Mediterráneo, los de Centroamérica, de tanta violencia que vemos en las redes, en televisión, vemos cómo están borrando de la faz de la tierra un pueblo como el pueblo palestino, o vemos cómo hay un ataque permanente contra una isla del Caribe que es Cuba, donde tenemos una sede de la UNAM también. Entonces, todo eso, la cultura, la posibilidad de pensar y a la vez de sentir,
Eso es lo que tiene la cultura, donde el pensamiento y la emoción, la afectividad, van de la mano. En ese sentido, poder hablar de estos temas y tocar la piel, el corazón de quienes nos leen, de quienes nos escuchan, es lo que se puede hacer con la cultura. Y termino, porque sé que me estoy pasando de tiempo, No, adelante. Termino con una frase de Jorge Melguizo. Jorge Melguizo fue el responsable de cultura de una ciudad que pasó por una violencia brutal, que es Medellín, Colombia. Y él dijo, a través de la cultura vamos a transformar esto. Y una frase maravillosa de él es, la cultura es el antídoto contra la indiferencia. Pues que sea esto una invitación a la lectura, pero también a la empatía, a la reflexión, a la acción en pro, a favor de eso que llamamos cultura y que a veces nos cuesta tanto trabajo definir y que nos es tan indispensable en nuestra vida cotidiana, pero por supuesto mucho más en un entorno académico universitario como en el que nos encontramos. Sandra Lorenzano, muchísimas gracias por estos minutos, por estas palabras. Rosa. Qué gusto tenerte de nueva cuenta aquí en esta que es la pantalla de la UNAM Responde, que tú conoces muy bien. Al contrario, gracias. Muchísimas gracias a ti. Felicidades a Filuni y que la disfruten. Exacto, es una gran feria. Que sigan los diálogos. Y precisamente los invito a que disfrutemos enseguida de una cápsula que nos ayuda a recordar a una de las científicas que más queremos y quien a lo largo de los tiempos ha logrado despertar un montón de inquietudes, de vocaciones a favor del conocimiento científico. Estamos hablando, por supuesto, de la maestra, de la doctora Julieta Fierro, quien es una de las 4 homenajeadas en esta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Originaria de la Ciudad de México, Julieta Fierro siempre deseó mostrar su capacidad para sobresalir en los ámbitos donde las mujeres no podían hacerlo, al menos desde la opinión de su padre. Cual rockstar contemporánea, rompiendo las normas establecidas, Julieta estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM en una época donde en esa carrera predominaban los hombres. Siempre demostró su amor por la institución que la vio crecer como académica, investigadora y científica. Cursó la maestría en astrofísica, se añadió a la planta docente de la facultad y se convirtió en investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Parecería que divulgar la ciencia es algo que haces en tu tiempo libre. Y no, lo tienes que preparar. Tienes que buscar estrategias para cada situación diferente. ¿Cómo las voy a resolver? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hago para que esto que parece tan difícil se entienda de manera sencilla? Porque finalmente la ciencia es lógica, transparente, elegante, hermosa. Vivió y trabajó para socializar el conocimiento científico, que todo el mundo fuera capaz de entender el comportamiento de las estrellas, la gravedad, nuestro sistema solar y muchas otras cosas. Las conferencias y charlas que impartió en más de 30 países siempre quedarán en la memoria de quienes la escucharon y acudieron a verla, porque divulgaba la ciencia con imaginación y sentido del humor. Le debemos la autoría de 40 libros y cientos de artículos en revistas especializadas y de divulgación. Su trabajo y creatividad la colocan como una de las pioneras en impulsar la divulgación científica en México. Hizo de los medios de comunicación sus aliados para que la ciencia tuviera un mayor alcance. Recibió múltiples galardones nacionales e internacionales. Entre los más destacados se encuentran el Premio Kalinga de la UNESCO, la Medalla al Mérito en Ciencias Ingeniero Mario Molina y el Premio Nacional de Divulgación Alejandra Haidar. Cada paso en su carrera fue pensado para que la niñez y juventud de nuestro país descubrieran en la ciencia un mundo lleno de posibilidades para comprender la vida misma. Julieta Fierro Gozman es un orgullo universitario y un referente obligado que siempre alumbrará con su luz estelar el conocimiento científico de México.
La sustentabilidad es uno de los 5 ejes de esta Feria del Libro que propone no solamente un diálogo entre especialistas, sino también entre instituciones y países. Y ese es precisamente el motivo que nos tiene aquí hoy para platicar de un proyecto en el que colaboran especialistas de la Universidad de Valencia y también de nuestra universidad, que tiene que ver con fotografías, con el rescate de más de 2 millones de fotografías que fueron dañados en la Dana, este fenómeno meteorológico que además de acabar con la vida de varias personas, se convirtió en un fenómeno histórico en términos de inundación. Y para platicar de todo ello, damos la bienvenida y saludamos con mucho gusto a Esther Alba Pagán, quien es historiadora del arte, académica, profesora de la Universidad de Valencia. ¿Cómo estás, Esther? Muy bien, muchísimas gracias. Pues qué gusto encantada tenerte aquí, de estar en México, que tienen un montón de actividades y además son un poco la carta de presentación, la bienvenida, porque justamente a la entrada de esta Filuni hay una serie de fotografías sobre este trabajo, pero me gustaría que para quienes no estamos muy familiarizados nos ayudes a entender qué fue la Dana y qué significó en términos no solamente ambientales, sino socioambientales. Pues bueno, mira, en Filuni concretamente desde la Universidad de Valencia traemos, ¿no?, varias actividades y varias propuestas para comunicar y hacer entender qué supuso para nosotros una catástrofe que fue natural pero profundamente humanitaria y social, que fue la Dana, que sufrimos el 29 de octubre del 2024. Un día que cambió para siempre nuestra vida y sobre todo con unas, digamos, consecuencias absolutamente nefastas, que se llevó por delante la vida de más de 200 personas, pero sobre todo la pérdida de numerosos hogares, puesto que la Dana, que fue una auténtica riada, un tsunami, podríamos decir, de interior, arrastró con una ola de casi 5 metros de altura 75 poblaciones de nuestro territorio, ¿no? Resulta cercanos. hasta difícil de imaginar. Es muy difícil de imaginar. Nosotros siempre decimos que en aquel momento vivíamos como una especie de apocalipsis, ¿no?, de un escenario irreal, ¿no?, prácticamente apocalíptico, de aquello que sucedió en apenas unas pocas horas. Y esto se ve muy bien reflejado en la exposición que traemos, que está a la entrada de Filuni, de la feria, que muestra las cicatrices del agua, ¿no? Muestra precisamente esos daños realizados a infraestructuras, a viviendas, a casas, algo que ha costado mucho rehacer, restablecer, para poder volver a tener una vida normal, que a pesar, ¿no?, de lo que parezca, todavía a 2026 no se ha recuperado del todo, ¿no? A pesar del tiempo y del trabajo. Esther, cuéntanos cómo surgió este proyecto, porque tiene que ver con una serie de inquietudes en torno a la fotografía, al rescate, a la forma y a la necesidad de documentar todo aquello que nos sucede. Sí, uno de los proyectos más interesantes de la Universidad de Valencia, que pusimos en marcha en coordinación con otras instituciones, fue el proyecto Salvem les Fotos. Es un proyecto muy bonito que se origina en un momento de absoluto caos, pero de muchísima solidaridad ciudadana, porque fue realmente ante la falta, en muchas ocasiones, de respuesta, de contestación por parte de las instituciones, que la ciudadanía, ¿no?, se echó a la calle. Los jóvenes nos dieron una auténtica lección. Nosotros siempre recordamos que venían, ¿no?, siendo denominados la generación de cristal, pero que para nosotros son la generación de hierro, porque mostraron no solamente una fortaleza, sino la capacidad de, con cualquier instrumento, una escoba, un recogedor, una azada, cualquier instrumento que tuvieran en casa, cruzar el puente de la solidaridad, que es un puente que separa la ciudad de Valencia del área metropolitana, que fue la afectada por la Dana, y ponerse a ayudar a todo el mundo, ¿no?, a familias, a ayudar en las viviendas, a sacar el barro, de garajes, de todo lo que había quedado. Capacidad de respuesta y organización. Eso es, pero hay que absolutamente autogestionada, ¿no? Y sacada, pues, de la necesidad de ayudar, ¿no? Que yo creo que y ahí los universitarios fueron muy importantes. Nuestros jóvenes universitarios, hay que darles su parte. Claro, y este reconocimiento. Esther, todo este proyecto que nos platicarás, que tiene que ver con las fotografías, con la exposición, tiene que ver con libros, pero también con documentales,
tiene que ver también con la importancia de la colaboración entre disciplinas, entre especialistas, en particular de la UNAM y de la Universidad de Valencia. Cuéntanos. Sí, mira, concretamente nosotros siempre estaremos agradecidos a una investigadora que viene de México, que estaba realizando una investigación postdoctoral en la Universidad de Valencia, que es experta en restauración de fotografías, que fue la primera en alertar. En ese proceso que te decía, ¿no?, de ayuda y solidaridad en las viviendas, se dio cuenta que la gente, cuando vaciaba las casas de aquello que había quedado absolutamente anegado por el agua y por el barro, también estaba lanzando a la calle, a la basura, las fotografías, los álbumes familiares. Y ella conocía, porque había trabajado en catástrofes climáticas, concretamente aquí en México, en el terremoto de Puebla, en la salvaguarda y la conservación de bienes culturales, y nos dijo, podemos hacer algo, hacer un llamamiento para que la gente no lance esos objetos personales, ese patrimonio que forma parte de la memoria de las familias, que para nosotros es importantísimo, ¿no?, que son las fotografías. Ahora mismo hicimos ese llamamiento. Tenemos más de 2,5 millones de fotografías recogidas y unas 1.500 familias que han confiado en nosotros, trayéndonos sus álbumes familiares, tanto fotografías antiguas como fotografías de los años 80, incluso álbumes de estos digitales, ¿no?, para poder ser rescatados del barro y ser restaurados, con una mirada absolutamente interdisciplinar, porque ahí hay restauradores, hay conservadores, hay historiadores del arte, historiadores, sociólogos, antropólogos, gente especialista en comunicación audiovisual, en fotografía, en archivos, en documentación. Y además, algo que quiero destacar es que ahí la Universidad de Valencia no está sola, sino que levantamos 5 laboratorios, que llamamos laboratorios de emergencia, en la zona cero, en los pueblos afectados, concretamente en unas poblaciones que son Utiel, Torrente, Alchemesí y Alacuás, y luego un laboratorio que tenemos en el Museo de Historia Natural en la Universidad de Valencia para lo que había sido más perjudicado a nivel biológico, ¿no?, porque también el daño no era el barro solamente, sino todo lo que arrastró el barro y que en algunas ocasiones tenía ciertas complicaciones de carácter biológico. Ahí intervinieron también, por ejemplo, disciplinas que tienen que ver más, pues bueno, con el tratamiento de hongos, con los problemas de contaminación, del ámbito ya de las ciencias puras, ¿no?, claro, de la biología, por ejemplo. Ya lo mencionaste en algún momento, y por supuesto en una primera instancia de lo que se trata es de eso, de salvar vidas, de dar esta atención o esta ayuda urgente e inmediata. ¿En qué momento las fotografías, las imágenes ocupan un lugar prioritario, no solamente para las familias en términos de recuerdos familiares, sino en términos estéticos, históricos? Claro, nosotros decimos que forma parte de la memoria colectiva, porque esas pequeñas historias familiares son las que nos permiten construir historias de vida. Pero si perdemos todo ese registro documental de imagen, perdemos también una memoria que nos pertenece a todos, que es la memoria colectiva de una región, de un territorio, de un pueblo, de una localidad en concreto, además de una familia. Mucha gente decía que para ellos recuperar las fotos era muy importante, porque era también la manera de restituirse a sí mismos, incluso desde el punto de vista psicológico. Cuando uno lo pierde todo, pierde sus enseres, pierde sus casas, pierde sus muebles, pero además pierde su memoria familiar, las fotografías de sus seres queridos, de sus historias familiares, lo pierde todo, y poder recuperarlos para ello era muy necesario. Esther, cuéntanos cómo todo este trabajo de rescate, de memoria, de documentación, tiene que ver o está estrechamente ligado a la prevención. Pues bueno, ahí es donde precisamente la UNAM y la Universidad de Valencia estamos colaborando de una manera muy estrecha. Iniciamos un primer seminario donde se reunieron científicos de ambas partes para trabajar precisamente cuáles habían de ser los protocolos de prevención, no solamente cara al futuro, sino ya en nuestro presente, porque el cambio climático está aquí, está sucediendo, y cómo debíamos estar prevenidos, no solamente desde el ámbito de lo individual, sino también en la gestión institucional, en la gestión gubernamental ante el cambio climático, y aportando experiencias, ¿no? Y ahí es donde se reúnen historiadores, pero
especialmente geógrafos, gente que trabaja el territorio de ambas instituciones, y es la aportación que se hace precisamente a Filuni para seguir reflexionando sobre cuáles han de ser precisamente esos protocolos desde la academia, porque algo que la Dana también puso encima del tablero fue la cantidad de bulos, la cantidad de fake news, y yo creo que ahí las instituciones, la academia, la ciencia, el ámbito de la credibilidad de lo científico tiene que tener un peso específico, y seminarios como estos tienen un valor fundamental porque es la contestación que se da desde la institución científica universitaria ante los acontecimientos que acaban de alguna manera no solamente transformando nuestros territorios, sino también nuestras vidas. Claro, y estamos hablando justo eso, del trabajo, además de darle valor a todo eso que ya lo tiene a partir de fotografías, de esas fotografías que son historias familiares desde la ciencia, desde la academia, para llegar cada vez a más públicos y generar eso, reflexiones en torno a lo que podemos hacer ante emergencias como estas que sabemos que pues se van repitiendo cada vez con más frecuencia y quizás también con más fuerza y potencia. Esther, muchísimas gracias por estos minutos, por platicarnos de este trabajo que tiene, como decíamos, diferentes vías. Es la exposición que pueden recorrer antes de entrar a Filuni, el seminario, pero también libros y publicaciones y un trabajo constante de difusión que están haciendo. En nuestro stand encontrarán algunos de los libros que hemos ido trabajando de manera conjunta en relación al cambio climático, concretamente a la prevención y específicamente también a la Dana. Y quería poner un final que me parece importante, y es que nos fijemos hasta qué punto las mujeres son importantes en la custodia de esa memoria familiar, porque en los procesos de solidaridad las personas voluntarias que han trabajado con nosotros en el rescate de la fotografía, el 80% han sido mujeres, y mujeres jóvenes, y sobre todo cuando las familias se acercaban para traernos esos álbumes familiares, quienes son en las familias las custodias de esas memorias, de esa tradición familiar, también eran las mujeres, nuestras madres y nuestras abuelas. Darle valor a todo eso que no se ve y que no se ha visto a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias, Esther Alba, historiadora del arte y académica de la Universidad de Valencia. Gracias. A vosotros. Terminamos así nuestro programa de hoy desde la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, invitando a todos ustedes a que disfruten de este encuentro editorial, literario, académico, universitario y cultural, para que se den una vuelta por los pasillos, por los stands, que conozcan los libros, la oferta y disfruten además del extenso programa que se lleva a cabo a lo largo de 6 días a partir de las 10 de la mañana en que es el Centro de Exposiciones y Congresos de nuestra universidad. Nosotros nos encontramos mañana también desde Filuni 2026 y agradezco por supuesto a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.